están? Ahí veo si el sonido está bien. Pero déjame. Probando para ver si el sonido está bien. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, para mí es muy grato estar con ustedes siempre y una bendición estar aquí presencial otra vez. Y estoy pensando que si el Señor nos sigue bendiciendo como lo ha hecho hasta el momento, vamos a tener que ir a la playa para los cultos. Porque a pesar de ser invierno, todos los domingos han sido cálidos, con mucho sol, sin ningún problema, desde que empezamos a tener cultos presenciales. Y creo que es una gran bendición para nosotros. Y si se han dado cuenta, a veces la tarde se anula y la tarde está fría. O el día lunes, frío. El día sábado, frío. Pero el día domingo, soleado y con calor. Entonces ha sido una gran bendición. No puedo evitar pensar que el Señor nos está regaloneando un poco con este clima que hemos experimentado. Sabemos que Chile necesita lluvia también. Oramos que haya lluvia en día hábil de la semana y que el día domingo podamos seguir alabando al Señor presencial. Bueno, hoy tenemos un tema que para mí es muy interesante. Es uno de los temas principales de la historia de la iglesia y a la vez muy pocas veces predicada. No sé por qué. Bueno, tengo una sospecha, dos sospechas. Por una cosa, no parece un tema muy práctico. Es decir, cuando hablamos de este tema, probablemente la gente piensa, ¿y cómo es relevante en mi vida? ¿Cómo va a cambiar mi vida esta enseñanza? Y la segunda cosa es que es un tema medio complejo. No es un tema fácil, pero a mí me gusta darme desafíos de vez en cuando y ver qué puedo hacer. Y entonces hoy el tema es la Trinidad, que Dios es 3 en 1. Tenemos galletas que son 2 en 1 en Chile, pero Dios es 3 en 1 y no de la misma forma que una galleta. Vamos a hablar de lo que es la Trinidad un poco. Es un tema sumamente importante porque la iglesia ha tenido debates acerca de lo que es Dios en sus 3 personas desde casi el inicio de la iglesia. Sabemos que Pablo y Pedro y el libro de Hebreos, los evangelios, están súper claros en cuanto a la Trinidad. No usan la palabra Trinidad, pero el concepto sale en la Biblia. Pero después de la muerte de los apóstoles, surgieron otras personas que tenían otras ideas y empezaron a atacar a la iglesia con otras ideas. Hay muchos, y tengo los nombres de algunos aquí, que vamos a hablar en un momento. Pero ellos habían empezado a atacar a la iglesia, y la iglesia se reunía en lo que se llamaban concilios y discutían las nuevas ideas que estaban saliendo. Y cada vez reafirmaban la misma cosa. Cada vez con más precisión, porque había un nuevo ataque, entonces tenían que mejorar la definición, mejorar, aclarar, porque es un tema complejo. Y entonces nuevos ataques venían y cada vez ellos refinaban su definición de lo que es la Trinidad. Creo que es una doctrina práctica y al final de este sermón vamos a ver algunas cosas que podemos aprender de la Trinidad que nos van a ayudar en nuestra vida diaria. Pero esto no es el enfoque. El enfoque es conocerle a Dios. Como cristianos, nosotros amamos a Dios. Pero ¿cómo podemos amar a Dios sin entender quién es? Si yo digo, yo amo a tal persona, pero no los conozco y no me interesa conocerles, ¿puedo decir que realmente amo a la persona? Creo que no. Creo que es inconsecuente decir, mira, a esta persona me importa mucho, es muy valoroso en mi vida, es muy importante en mi vida, es central en mi vida, pero no me interesa conocer nada más de ellos. Por favor, que no me diga cómo son. No me interesa, no me llama la atención. Eso es incongruente, no tiene sentido pensar que podemos ser así. Y muchas veces con Dios somos así. Queremos pensar en los beneficios que Dios nos da
cómo puede cambiar mi vida, cómo puede mejorar mi familia, mi trabajo, mis emociones, lo que sea, mi salud. Pero tenemos que amarle a Dios. Tenemos que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente también. Tenemos que conocerle y conocer cómo es, en su esencia, cómo es nuestro Dios. Entonces, más que ser práctico, aunque hay aspectos prácticos, estamos aprendiendo eso porque queremos amarle a Dios como Él es. Hablé la semana pasada de cómo podemos hacer un Dios falso y adorar a un Dios falso, pero eso no nos ayuda. Si yo tengo un concepto falso de quién es Dios, puedo perder lo que es Dios y por lo tanto estar adorando un ídolo que yo hice en mi imaginación en lugar del Dios bíblico. Hay muchas personas que adoran a Dios sinceramente equivocados. Podemos pensar en el Islam, los musulmanes, que sinceramente aman a su Dios, pero no es el Dios verdadero. Entonces, ¿qué les sirve? También en la Biblia vemos que los judíos amaban a Dios, pero no estaban dispuestos a aceptar lo que decía. Y cuando los fariseos amaban a Dios en teoría, pero no estaban dispuestos a aceptar su palabra y su encarnación, perdían la ventaja de amarle a Dios entre comillas, porque realmente no amaban a Dios en su esencia, amaban a su concepto de Dios. Entonces queremos ver qué es el concepto de Dios en la Biblia. Vamos a leer voy a leer un texto que no es de la Biblia, como una orientación al tema. Y como dije, las definiciones se iban mejorando con el tiempo. En el siglo 400 después de Cristo, estamos hablando de los 400 después de Cristo, salió un tema y dice así: quien quiera desee salvarse debe ante todo guardar la fe católica. Quien no la observare íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Esta es la fe católica, que veneramos a un Dios en la Trinidad y la Trinidad en unidad. Ni confundimos las personas ni separamos las sustancias. Porque otra es la persona del Padre, y otra la persona del Hijo, y otra la persona del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es una. Es igual su gloria, es coeterna su majestad. Como es el Padre, tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. Así en todas las cosas, como antes mencionado, la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad debe ser adorada. Cuando estamos alabando al Dios único, tenemos que adorar a un solo Dios en tres personas y conocer que Dios es un solo Dios en tres personas. A veces vengo con un montón de textos bíblicos para comprobar ideas y explorar ideas, y a veces vengo con un texto y lo vemos con más profundidad. Hoy quiero ver a dos textos, y con dos textos creo que podemos aclarar mucho lo que es la Trinidad en nuestra mente. Primeramente vamos a ir a la Gran Comisión en Mateo 28, versículos 18 a 20. Y ahí vamos a ver el concepto bíblico de la Trinidad. Mateo 28, de 18 a 20. Dice aquí, Mateo 28, de 18 a 20. Acercándose, Jesús les habló, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
La Gran Comisión en Mateo. Es uno de los textos principales de la iglesia porque describe lo que es nuestra misión como iglesia. Pero dentro de eso tiene el tema que es nuestro enfoque hoy. Nuestro enfoque hoy no es toda la misión de la iglesia. Nuestro enfoque hoy es el Dios Trino. Dios en tres personas. Y creo que aquí tenemos una enseñanza muy importante porque dice que debemos bautizarlos en el nombre. No dice los nombres, el nombre. Si yo digo en el nombre de Jaime y Maggie y su familia, ustedes saben que ellos de hecho tienen más de un solo nombre. Jaime tiene el nombre Jaime, Maggie tiene el nombre Maggie. Y por eso tienen nombres y tenemos que nombrar a varias personas. Es interesante entonces que en esta gran comisión Jesús no dice en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el nombre. Ni tampoco dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Tampoco lo dice así. Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre. ¿Cuál nombre podría ser ese nombre? ¿Cuál nombre podría ser? Bueno, hay dos opciones principales que veo. Una opción es que es el nombre Jehová. En el Antiguo Testamento, el nombre Yahvé o Jehová, como se traduce en algunas traducciones de la Biblia, es el nombre de Dios. Y eso se basa en Éxodo 3:14, donde Dios reveló a Moisés, yo soy quien soy. Y este concepto, yo soy, se traducía en hebreo con 4 letras, porque ellos no usaban vocales, y con 4 letras, 4 consonantes se expresaba, y se rellenaba los sonidos vocales con las vocales de la palabra Adonai, que quiere decir Señor. Y entonces eso salía como Jehová o Yahvé o algo así. Y este concepto entonces es el nombre de Dios. En el Nuevo Testamento hay varios lugares donde se cita profecía del Antiguo Testamento, como por ejemplo en el caso de Juan el Bautista. Y Dios dice, enviaré mi mensajero delante de mi llegada. Yo, Jehová, voy a mi pueblo. Y luego cuando lo cita en referencia a Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Entonces hace Jesús equivalente a Jehová del Antiguo Testamento. Es posible que la palabra Jehová, el nombre Jehová, abarca las 3 personas de la Trinidad, que cada uno puede llamarse el yo soy, porque son coeternos. Los 3 son iguales en poder, en eternidad, en majestad. Y entonces puede ser que cuando dice en el nombre, quiere decir el nombre Jehová o Yahweh. También hay un texto en Hebreos donde dice que el Espíritu Santo dijo a través de David, y uno va al Antiguo Testamento y dice que la palabra de Jehová vino a David. Entonces el Espíritu Santo también es igual a Jehová. Es posible. La otra posibilidad, y de hecho me parece más probable que es la intención detrás de la palabra, es que a veces el nombre quiere decir bajo la autoridad de. Cuando yo digo que voy a hacer algo en nombre de la iglesia, no estoy hablando del nombre Iglesia de Cristo Maipo. Estoy hablando que lo estoy haciendo a favor de la iglesia y bajo la autoridad de la iglesia, en representación de la iglesia. Pero eso indica que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo comparten una voluntad y una autoridad. Y eso también es una evidencia de lo mismo que estamos viendo. Un solo Dios en 3 personas. Ellos tienen la misma voluntad, los mismos deseos, las mismas actitudes hacia nosotros, tienen la misma autoridad. Y entonces cuando nosotros hacemos bautismos, generalmente lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el enfoque de la Gran Comisión no es decirnos cuáles palabras tenemos que decir en el momento de hacer el bautismo. La Gran Comisión está hablando
bajo cuál autoridad bautizamos a la gente. Bajo la voluntad de quién hacemos bautismos. Y está diciendo que hacemos bautismos bajo la autoridad y bajo la voluntad de Dios. Un solo Dios en tres personas. Entonces, si en el momento del bautismo uno menciona solamente el Padre, o solamente el Hijo, o solamente el Espíritu Santo, no es lo importante. Lo importante es que uno reconozca el Dios Trino. Un solo Dios en tres personas. Entonces bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes empiezan a investigar en Internet, van a encontrar algo interesante. Y quiero que nuestra iglesia esté preparada, porque veo que estos ataques existen. Y si ustedes buscan esta frase, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la primera página de Google va a ser llena de artículos que dicen que este texto en Mateo no es original. Que esto fue agregado por la Iglesia Católica cientos de años después del Nuevo Testamento. Es importante que yo lo diga, porque si yo digo una cosa y ustedes van a la casa y lo investigan y dicen, mira, toda la gente piensa diferente que Mike, ¿quién tiene razón? Estoy consciente de lo que están diciendo y quiero decir que es sumamente falso lo que dicen. No hay ninguna copia de Mateo durante los primeros 1000 años de la iglesia sin este texto. Lo voy a repetir. No hay ni una copia de Mateo en los primeros 1000 años de la iglesia sin este texto. La primera copia que se tiene sin este texto es de 1000 años después del Nuevo Testamento y es una traducción del griego al hebreo para agradar a judaizantes. No es un texto fidedigno, no es una traducción fidedigna. También citan que ningún padre de la iglesia tenía este texto cuando citaba a Mateo. Y eso también es sumamente falso. En el año 150, eso quiere decir solamente 100 años después de los apóstoles, se escribió por un hombre que se llamaba Tatio, lo que se llamaba el Diatessaron, que es una armonía de los 4 evangelios. En el año 150 escribieron una armonía de los 4 evangelios, es decir, un libro con todos los textos de los 4 evangelios. Y en la Gran Comisión tienen esta frase, en el año 150, solamente 100 años después de eso, y eso quiere decir que fue ampliamente aceptado en el tiempo de Tatio, porque si él lo hubiera inventado y puesto ahí en la Biblia, hubiera tenido una revolución en su contra por parte de la iglesia. Pero nadie dice, oh no, eso no es bueno, no es bíblico. No, ellos lo aceptan. ¿Por qué? Porque estaba en sus Biblias también. Y entonces ahí también reconocemos que este texto es original. Hay que decirlo porque hay grupos que quieren negar este texto. Sobre todo los testigos de Jehová, que tienen otra idea de quién es Dios. Y ellos rechazan la idea de un Dios trino. Y entonces, para rechazar eso, tienen que deshacerse de este texto. Porque este texto dice algo incómodo para ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, para deshacerse de eso, hacen lo que para mí son mentiras. A lo mejor malentienden algunas cosas también, pero parecen ser mentiras, porque la evidencia está ahí disponible para los que quieren encontrarlo. Entonces, si quieren encontrarlo en casa, pueden buscar el Diatessaron, pueden también buscar Eusebio para tener más información acerca de la historia de la iglesia, y él también afirma este texto. Entonces tenemos un Dios en 3 personas, y los testigos de Jehová niegan eso. Los testigos de Jehová dicen, hay un solo Dios Padre, y Él hizo a su Hijo. Él creó a Jesús. Y Jesús es una creación, la primera creación, la mejor creación, la mayor creación. Antes de los ángeles, antes de los cielos, hizo a Jesús. Entonces hay Dios y hay Jesús y luego todo lo demás. Ellos generalmente dicen que el Espíritu Santo no existe, es una metáfora del poder de Dios. Y entonces ellos creen que hay un solo Dios y hizo a Jesús.
Pero la Gran Comisión nos muestra que eso no es cierto. Dice que es un solo nombre, tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otra cosa en la Gran Comisión que nos debe llamar la atención. Y es que justo antes del texto que nosotros leímos, los discípulos cayeron al suelo y adoraron a Jesús. La adoración es algo exclusivamente para Dios. Y ellos se cayeron a los pies de Jesús y le adoraban. Nosotros recordamos que cuando la gente adoraba a ángeles, los ángeles decían, no, yo también soy consiervo. ¿Se acuerdan de Juan en el cielo? Cuando él ve a un ángel que le va a guiar por las visiones y cae a sus pies. Y el ángel dice, yo también soy consiervo de Dios. También recordamos que Pedro, cuando recibió la visión de Cornelio y un ángel le visitó, y también cayó a los pies del ángel. Y el ángel dice, yo no soy Dios. Se adora solamente a Dios. Pero cuando los discípulos caen a los pies de Jesús y le adoran, en lugar de decir, no hagan eso, ¿qué dice Jesús? Toda autoridad en los cielos y en la tierra es mía. Me ha sido dado. Porque no lo tenía cuando estaba muerto, pero cuando resucitó, recuperó toda su autoridad. Todo lo que tenía, todos los privilegios divinos que Él había otorgado para venir a morir por nosotros, después de la resurrección, ya tiene de nuevo. Y va al cielo, y reina desde el cielo, y es digno de nuestra adoración. Y por eso cuando cantamos himnos a Jesús, es aceptable y agradable delante de Dios, porque Jesús es Dios. Entonces tenemos la Trinidad, un solo nombre, tres personas. Los mormones también niegan lo que estamos viendo aquí. El mormonismo enseña que son tres dioses. No es un solo nombre, son tres dioses. Ellos reconocen el Padre y reconocen el Hijo y reconocen el Espíritu Santo. Y dicen que el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Pero lo que ellos quieren decir con eso es muy distinto a lo que nosotros queremos decir. Ellos quieren decir que son tres dioses. Dios Padre es un Dios que creó al universo. Jesús es otro ser que llegó a ser un Dios. Y tal como en el mormonismo, ellos dicen que todos podemos llegar a ser Dios. Si somos mormones fieles, podemos llegar a ser nuestro propio Dios y hacer nuestro propio mundo. Pero no es lo que está enseñando aquí. Hay un solo nombre: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios. No creemos en tres dioses. Los judíos generalmente y los musulmanes hoy en día generalmente creen que nosotros creemos en tres dioses. Y eso es falso. Creemos en un solo Dios, en tres personas. A veces lo expresamos sin precisión, pero no es lo que creemos. Creemos en un solo Dios, en tres personas. Vamos al segundo texto, que quiero que se acuerdan. Y este texto sale, de hecho, en los 4 evangelios. Pueden usar cualquier evangelio. Vamos a ir a Marcos hoy. Marcos 1, 9 al 11. Entonces, cuando ustedes piensen en la Trinidad, quiero que piensen en la Gran Comisión, primeramente, donde tenemos la adoración hacia Jesús, tenemos un solo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es en su nombre, en su voluntad de los tres, que nosotros predicamos, evangelizamos y bautizamos. El otro texto que vamos a ver en Marcos 1, de versículo 9 al 11, es otro que nos va a ayudar mucho. Y aquí dice, sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían
y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Este texto no dice Trinidad y no tiene las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo en el mismo formato, no es una fórmula, pero sí vemos las tres personas de la Trinidad en acción. Vemos a Jesús, Dios Hijo, siendo bautizado por Juan en el Jordán. Vemos al Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre Jesús. Ahí tenemos dos personas, Jesús y el Espíritu Santo que baja sobre él. Y después tenemos una voz desde el cielo que dice: Este es mi Hijo. Si es su Hijo, Él es el Padre. Y entonces aquí tenemos una expresión de las tres personas de la Trinidad en el momento del bautismo de Jesús. Y esta instancia y este texto, la enseñanza que tenemos aquí, es importante porque también combate otra idea falsa de lo que es la Trinidad. Y la idea falsa aquí se llama modalismo. Modalismo dice que Dios existe y a veces se expresa como Padre, y a veces se expresa como Hijo, y a veces se expresa como Espíritu Santo. En la misma forma que yo, siendo una sola persona, cuando voy al trabajo, soy empleado. Cuando vuelvo a mi casa, soy esposo. Cuando me relaciono con mis hijos, soy padre. Soy una misma persona y tengo varias funciones. El modalismo enseña que Dios es así, que en un momento en el Antiguo Testamento era el Padre, y después vino como Jesús y se hizo Jesús, y después Jesús se fue y vino el Espíritu Santo para guiar a la iglesia. Pero realmente es el mismo Dios que se expresa en otras formas. Pero aquí vemos a los tres activos en un mismo instante. El Padre hablando desde el cielo, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo bajando. La explicación sería razonable si no fuera por el texto bíblico. Pero no podemos guiarnos por explicaciones que nos parecen razonables que son en contra de la Biblia. Yo puedo decir que yo soy padre, soy empleado y soy esposo. Pero si tenemos un momento en que el esposo de Tavi empieza a tener conversaciones con el padre de Lidia y tiene un diálogo con el empleado de Cornerstone Chilean Mission, tenemos un problema. Tenemos un problema grave, mental. Y habría que ver un psicólogo. Porque si yo empiezo a tratarme como si yo fuera tres personas distintas, sería muy equivocado. Entiendo que son tres funciones que hago en mi persona, pero Dios no es así. Aquí hay una interacción auténtica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por lo tanto no podemos aceptar tampoco modalismo. Lo que tenemos entonces es una doctrina difícil de entender. Pero tenemos que afirmar las cosas que la Biblia afirma. Si lo entendemos en su plenitud o no, no es lo importante. Lo importante es aceptar y creer lo que la Biblia dice. No está diciendo algo ilógico tampoco, donde está diciendo esto es verdad y no es verdad a la vez. Está diciendo que en un sentido Dios es uno y en otro sentido Dios es tres. No es una contradicción. Son dos declaraciones distintas que no son incompatibles, aunque nosotros a lo mejor no entendemos cómo son compatibles. Entonces, nosotros entendemos que Dios es un solo Dios en tres personas. Dios en tres personas, bendita Trinidad, como se canta en la doxología. Si lo pueden buscar para después, no sé si lo pueden buscar, la doxología. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Todo aquel que niega al Hijo, dice en Juan, tampoco tiene al Padre. Al que confiesa al Hijo, tiene también al Padre.
En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Eso en Juan, 1 de Juan 2, 23, 24. Juan está diciendo que nuestra idea de la Trinidad es bastante importante. Porque él dice que si uno dice, yo creo en Dios, pero baja el perfil del Hijo, no tiene el Hijo, ni tampoco al Padre. Si nosotros cambiamos el concepto de la Trinidad y negamos al Hijo, y tenemos solamente al Padre como Dios, lo que hacen los testigos de Jehová, si tenemos solamente al Padre y decimos, no, el Hijo no es Dios, no. Dice Juan que no tenemos ni el Hijo ni el Padre. Y de hecho, Juan estaba combatiendo una falsa doctrina semejante. No se sabe precisamente si estaba combatiendo contra lo que se llamaba docetismo o lo que se llamaba gnosticismo en su tiempo. Pero sí estaba combatiendo una idea falsa de Cristo, que estaba bajando el perfil de Cristo, de Jesús, para que no fuera exactamente igual a Dios. Porque ellos razonaban como nosotros podemos razonar. Y ellos decían, mira, es ilógico que el Dios eterno muera. Dios no puede morir, es inmortal. ¿Cómo puede morir en la cruz? Debe ser que solamente pareció que murió en la cruz. A lo mejor no fue humano. O a lo mejor Jesús realmente no fue divino. Y entonces bajan el perfil de Jesús. Y Juan dice que si uno hace eso, ya no tiene ni el Hijo ni el Padre. Es un tema práctico. Dije que íbamos a terminar con ideas prácticas. Es una idea práctica, porque yo quiero ser salvo. Y Juan indica que nuestra enseñanza y nuestra creencia acerca de quién es Jesús es parte de nuestra salvación. Porque él ocupa una palabra muy importante en la Biblia. Y es la palabra sí. ¿Qué quiere decir la palabra sí? Condicionalidad. Cuando uno expresa, voy a hacer eso si ustedes hacen eso, quiere decir que es una promesa condicional. Que si ustedes cumplen con la condición, yo voy a cumplir con mi promesa. Y él dice aquí, si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Es una frase condicional. Para permanecer en el Hijo y en el Padre, hay que retener esta enseñanza que hemos escuchado desde el principio. Dios en tres personas. La Trinidad entonces es sumamente importante para nuestra salvación. Pero a lo mejor quieren algo más práctico. Está bien. Todos queremos mejorar nuestra vida en Cristo. Y creo que en la Trinidad tenemos algunos ejemplos espectaculares. Porque en la Trinidad vemos lo que es el amor genuino. Porque Dios es amor. Y antes de la creación, Dios siempre ha sido amor. Pero un Dios de una sola persona no puede ser amor. Porque en la eternidad, ¿quién amaba? Pero como Dios es tres personas, el Padre ama al Hijo, y el Hijo ama al Padre, y el Padre ama al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ama al Padre. Tenemos este triángulo, tenemos esta relación eterna que nos dice que Dios realmente es amor, porque sin eso no podría ser. Desde la eternidad, parte de su esencia no podría ser el amor si no fuera por la Trinidad. También sin la Trinidad creo que es difícil entender la cruz. Si uno no cree en la Trinidad, ¿qué es Jesús? Un víctima. Pero cuando Jesús es Dios encarnado, voluntariamente llevando nuestro pecado, tiene sentido. Pero sin la Trinidad no tiene sentido. También la Trinidad nos enseña la sumisión sin inferioridad. Cuando Jesús vino en su misión de redención, se sometió al Padre.
y dijo en su misión en la tierra, hago todo lo que mi Padre me pide. Eso no implica que Jesús dejó de ser Dios o dejó de ser igual al Padre, sino que en la misión Él tomó una función de siervo y el Padre dirigía desde el cielo. Nosotros enseñamos a veces que hay que someterse. En la iglesia hay liderazgo y hay miembros, y a veces los miembros tienen que someterse al liderazgo. Pero no estamos hablando de importancia, y no estamos hablando de inferioridad o superioridad. Yo no soy mejor que nadie. No soy más digno de la salvación que nadie. No soy más importante para esta iglesia que cualquiera de ustedes. Somos igual de importantes. Tenemos otra función, pero la función no implica importancia. Ser liderazgo no es ser la cima de la iglesia, la punta del pirámide. No. O por lo menos no debe ser. Somos iguales en importancia. Como enseña Pablo, que somos cuerpo. Y aunque no todos son ojos, y no todos son oídos, y no todos son boca, pero el cuerpo no funciona sin cada miembro haciendo su función. Entonces la Trinidad también nos enseña que podemos someternos para hacer orden en la iglesia y en la familia y en la sociedad sin implicar inferioridad y superioridad. Son funciones que Dios nos ha dado. Tenemos que ser fieles en las funciones que Dios nos ha dado. Pero eso no implica que algunos son menos importantes y otros más importantes. Somos todos importantes, igualmente importantes, delante de los ojos de Dios. Entonces la Trinidad nos da ejemplos de sumisión, nos da ejemplos de división de labores, nos da ejemplos del amor perfecto, en armonía perfecta. La Trinidad es esencial para salvación y es una buena enseñanza para nuestras vidas. Entonces, cuando ustedes piensan en qué es la Trinidad, quiero que piensen en la gran comisión en Mateo 28. Quiero que piensen en el bautismo de Jesús en Marcos 1 o en cualquiera de los evangelios. Y quiero que piensen en 1 de Juan 2, 23, para recordar que es una enseñanza de suma importancia y algo que cada uno debe retener en su vida. Amén.